Pues como les dije y como ya saben, se nos prohibió que cantáramos, pero cantamos. Pero eso no es la única manera de adorar al Señor, amén. La palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Pablo nos dice en Efesios 5, 19 y 20 lo siguiente: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo ello es parte de la adoración. No solamente los cantos, no solamente el cantar, es adoración. Sí, a veces, y hemos caído quizás en ese error en la iglesia, que la adoración automáticamente es cantar. Y que si no cantamos no estamos adorando a Dios. Pero aquí se nos dan varias formas. Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos. ¿Alguna vez han hablado con alguien un himno? ¿Alguna vez le han hablado un himno a otra persona? ¿O han hablado un himno en voz alta para tratar de recibir lo rico de la teología del himno, del mensaje del himno, sin tener música? Sí, entonces hemos cantado, por así decirlo, un himno, vamos a llamarlo así. Y hemos cantado también un cántico espiritual. Pero también se nos dice que hablemos los unos a los otros con salmos. Y los salmos están llenos de alabanzas. ¿Sí? Me permiten leerles algunos salmos como parte de nuestra adoración y alabanza hoy. Esto va delante del Señor. ¿Sí? Salmo 42 dice lo siguiente, y pueden abrir sus Biblias y leerlo conmigo si así lo desean. Salmo 42 dice en mi Biblia, Reina Valera contemporánea: como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? ¿Cuántos venimos con ese corazón hoy? Con hambre, con sed de estar delante del Señor. ¿Cuántos teníamos ese anhelo antes de levantarnos hoy de decir, hoy es domingo y voy a tener la oportunidad de ir a la iglesia y reunirme con mis hermanos y adorar al Señor por medio de cantos, por medio de salmos? ¿Sí? Sigue diciendo ahí en el versículo 3, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues todas las horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pienso en esto y se me parte el alma. Recuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. ¿Se dan cuenta que nos estamos pudiendo reunir aquí sin ningún problema? Nadie nos detuvo a la entrada, no había policías que no nos dejaran entrar para venir y adorar al Señor. Sí, entonces debemos estar agradecidos por eso. Aun cuando no pudiéramos cantar más que estos dos cantos que hemos cantado, y eso no quiere decir que van a ser los últimos que vamos a cantar hoy, pero debemos de estar agradecidos por ello a Dios. Noten lo que sigue diciendo el salmista en el versículo 5: ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Si a veces muy poco nos hace que nos desesperemos. ¿Cómo que no vamos a cantar en la iglesia? La iglesia no es la iglesia si no cantamos. Voy a sentir como que no vamos a cantar. Voy a salir de ahí como que no fui a la iglesia. En cierto, a eso venimos a la iglesia, mis hermanos, y a lo que venimos a la iglesia es a cantar nada más. Y eso es lo que nos llena. Estamos viniendo por las razones equivocadas. Venimos a buscar a Dios. Entonces, que no se desanime nuestra alma porque no nos dejan cantar. Porque aún podemos seguir estudiando la palabra de Dios, y aún podemos seguir reuniéndonos, y aún podemos seguir proclamando su verdad. Versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está muy abatida, por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Un abismo llama a otro abismo, y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia, y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. ¿Escucharon eso? Por la noche tu cántico estará conmigo. Hoy, al acostarse, cántenle a Dios. Por todo lo que no cantamos aquí hoy, cántele a Dios ahí en su casa, ahí en su cama. Levante alabanzas al Señor.
Quédese dormido adorando a Dios, alabando a Dios, leyendo los salmos de alabanza que se nos dan en la palabra. Versículo 9 dice: Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Luego termina el salmista diciendo en el versículo 11, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Debía haber escuchado un montón de amenes ahí en alabanza al Señor, y nada más escuché uno que otro. ¿Quién dice amén? Salmo 67. Salmo 67. Dice: Dios mío, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Escuchen esto: que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones se llenen de gozo, porque tú juzgas a los pueblos con equidad y eres el pastor de todas las naciones. Hablamos mucho de igualdad en nuestros días. ¿Saben quién es el único que es verdaderamente es igual con todas las personas sin hacer acepción de personas? El Dios al cual alabamos. En Él se encuentra la equidad. ¿Sí? Versículo 5 dice: que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que la tierra rinda sus frutos, que el Dios nuestro nos bendiga, que nuestro Dios nos bendiga y que todos los confines de la tierra lo teman. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Se fijan cómo no tenemos que cantar para alabar a Dios? ¿Se fijan cómo no tenemos que cantar para adorarlo? El Señor nos da la habilidad para venir a reunirnos, así como estamos reunidos ahorita, leyendo las Escrituras, adorándolo. Sí, nos da la oportunidad de adorarlo por medio de nuestras ofrendas. Nos da la habilidad para adorarlo por medio de nuestra adoración, de nuestro servicio. Nos da la habilidad para adorarlo por medio de nuestra dedicación y devoción a Él. En otras palabras, toda nuestra vida debe ser tiempo de adoración para nuestro Dios. Entonces, no es que vengamos a cantar a la iglesia, que es la única manera de adorar a Dios. ¿Sí? Nuestra vida debe ser una forma de adorar a Dios. Amén. Salmo 99. Y con esto va a terminar nuestro tiempo de alabanza y adoración. Dice: el Señor reina. Los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines y la tierra se conmueve. Wow. ¿Quieren adoración? ¿Quieren adorar a Dios? Digan amén. Porque este es nuestro Dios. Versículo 2: grande es el Señor en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado es tu nombre, grande y temible. El Señor es santo. Tú, poderoso Rey, amas el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia. Versículo 5: exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos ante el estrado de sus pies. El Señor es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes, y ahorita vamos a hablar más cómo también nosotros estamos entre sus sacerdotes. Samuel se cuenta entre los que invocaron su nombre, y nosotros estamos invocando el nombre del Señor. Invocaron al Señor y Él les respondió. En una columna de nube habló con ellos y ellos pusieron en práctica sus testimonios, cumplieron con los estatutos que les dio. Señor y Dios nuestro, tú les respondías. Tú fuiste para ellos un Dios perdonador. Tú los recompensaste por sus obras. Termina el salmista diciendo: exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante su santo monte. El Señor nuestro Dios es santo. Acabamos de adorar a Dios.
y no tocamos ni cantamos ni una sola nota. Simplemente usamos nuestro himnario sagrado, la palabra de Dios. Entonces, no canten, no cantamos. Cada vez que nos reunimos en la iglesia, leemos 4 o 5 salmos y decimos amén. Cuando el nombre de Dios sea exaltado, cuando nuestro Dios sea exaltado delante de todos los pueblos, que ahorita está haciéndolo porque estamos en vivo en Facebook Live. Así es que hemos alabado y hemos adorado al Señor. Entonces oremos y pongamos el estudio de su palabra en sus manos y adorémosle por medio de sentarnos a sus pies y escuchar su palabra. Amén. Les invito entonces a que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Nuestros hermanos que están en casa también inclinen su rostro, cierren sus ojos con nosotros y oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por este tiempo de adoración y alabanza. Gracias Señor porque pudimos cantar himnos y cánticos espirituales. Gracias Señor porque pudimos leer salmos de adoración y alabanza en tu palabra. Gracias Señor porque el hombre puede decirnos y tratar de quitarnos y tratar de prohibirnos, pero Señor, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Señor, tú has dado a tu pueblo la habilidad para reunirse. Tú has dado a tu pueblo la habilidad para poder adorarte y para poder alabarte, Señor. Y Padre Santo, más que todo eso, tú nos has dado la habilidad para adorarte en espíritu y en verdad. Y aunque nos gusta tener música, aunque nos gusta tocar la guitarra y el teclado y escuchar las voces, Señor, la voz que más nos interesa escuchar es la tuya. Así es que, Señor, háblanos hoy por medio de tu palabra. Guíanos y dirígenos a través de ella y danos la habilidad, Señor, para poder vivir en ti, por ti y para ti, hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Muy bien, abran su Biblia, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera epístola universal de Pedro en el capítulo 2. Y ya hemos orado, así es que vamos a entrar de lleno en nuestro estudio. Primera de Pedro, capítulo 2. La semana pasada llegamos hasta el versículo 8 y vimos cómo Pedro llama a Jesucristo la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. La piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Curiosamente también, y creo que esto es algo que debemos de prestar mucha atención a lo que nos está diciendo Pedro aquí. Curiosamente aquí Pedro también hace un llamado a los creyentes en Jesucristo, a los que han creído en esa piedra viva, a que como piedras vivas sean o seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Si esos sacrificios espirituales es la adoración, esos sacrificios espirituales son las alabanzas de nuestros labios. Y como hemos visto hoy, no solamente tienen que ser música o cantadas, pueden ser salmos leídos, pueden ser cantos leídos. Hay muchos himnos, de esos himnos antiguos. Yo no sé quiénes de ustedes alguna vez fueron a una iglesia evangélica y cantaron himnos, pero hay muchos himnos tan hermosos en la iglesia evangélica que qué bárbaro. A mí todavía se me eriza la piel a veces cuando escucho algunos de esos himnos, de lo poderosos que son, de lo tan llenos de teología que son. Entonces lo podemos hacer. Entonces presentamos, ofrecemos sacrificios espirituales que Dios acepta, no porque los traemos nosotros en nuestro propio nombre, sino que los traemos en el nombre de Jesús, y porque los traemos en su nombre, Él los acepta. Qué glorioso es eso, ¿no? Que podemos venir con nuestras pequeñas alabanzas, nuestros pequeños cantos, podemos venir con muy poco en nuestras manos para ofrecerle a Dios, pero Él lo acepta porque lo estamos haciendo de todo corazón, y lo acepta porque lo estamos haciendo por medio de Cristo Jesús. En el versículo 7 Pedro nos dice: para ustedes los que creen, Él, hablando de Jesús, es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Para los que hemos creído en Él, sabemos lo valioso que es para nuestras vidas. Sí, en algún momento lo despreciamos nosotros, en algún momento no queríamos venir a Él, pero ahora que hemos venido a Él no nos podemos explicar cómo podríamos vivir si Él no fuera parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Especialmente cuando estamos pasando por dificultades y pruebas y tragedias, etcétera, etcétera.
Sí, como alguien que acaba de perder a su esposa en el 31 de diciembre del año pasado. Sí, yo no sé cómo le podría hacer para seguir adelante haciendo todo lo que Dios me ha llamado a hacer si no tuviera a Cristo en mi corazón, si no tuviera el Espíritu Santo en mi ser y si no tuviera la esperanza de un día volver a reunirme con mi Señor primeramente, pero también con mi esposa en el cielo. Y creo que todos nosotros sabemos de lo importante que es Jesús en nuestras vidas, lo valioso que es para nosotros. Y aunque los hombres lo hayan desechado y lo sigan desechando, para nosotros es la piedra principal, el fundamento sobre el cual estamos siendo edificados constantemente. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro cimiento, ¿sí? Y no puede haber ningún otro cimiento, ningún otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Y cualquiera que quiera poner otro fundamento que no sea Cristo Jesús, un día va a ser llamado a cuenta por Dios. Sí, Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 3, los versículos 9 al 11, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Noten, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces pueden venir muchas personas a tratar de enseñarnos, pueden venir muchas personas a tratar de predicarnos y de explicarnos la Biblia. Sí, pero todo tiene que ser hecho sobre el fundamento, sobre el cimiento que es Jesucristo y sobre ningún otro fundamento, porque si se trata de construir sobre cualquier otro fundamento, ¿saben qué sucede? Todo se viene abajo, todo se cae, todo se desmorona. Sí, pero Jesús no solamente es una piedra viva o no solamente es la piedra viva y la piedra angular, sino también es una piedra de tropiezo. Fíjense nomás, nuestro Señor Jesucristo es una piedra de tropiezo. Versículo 8 dice, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Entonces el Señor Jesucristo viene, presenta la verdad de lo que Dios es, el plan de Dios para la humanidad, presenta la forma en la que el hombre puede reconciliarse con Dios. Y esto para muchos es una piedra de tropiezo, es algo que no pueden aceptar, es algo que no pueden entender. Es algo que los hace decir, no, es imposible. Es imposible, para los judíos era imposible creer que su Mesías iba a tener que morir como Jesús murió. Para los gentiles era imposible creer que alguien que se dice que era Dios tuviera que pasar por lo que pasó. De nuevo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 22 al 25, dice, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos o gentiles una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se fijan? Entonces, para nosotros, el Señor Jesucristo no nos hace tropezar. Al contrario, es de quien nos agarramos cuando sentimos que nos vamos a caer, ¿no es cierto? Mucha gente dice, no, es que el cristianismo es una muleta. Los que son cristianos necesitan una muleta. No necesitamos una muleta, mis hermanos, necesitamos una silla de ruedas. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo es más que una muleta, es más que una silla de ruedas. El Señor Jesucristo es nuestra fortaleza y cuando sentimos que vamos a caer, cuando nos sentimos abrumados, cuando estamos pasando por dificultades, nos agarramos de Él y es como podemos seguir adelante. ¿Sí? Y los que estamos bien agarrados de Él, pasamos por todo lo que tenemos que pasar, pero salimos del otro lado de la prueba purificados por el fuego, como es purificado el oro y la plata cuando es pasada por el fuego. Y esa es una de las cosas que Pedro nos va a estar enseñando aquí en 1 de Pedro, que como cristianos vamos a tener que pasar por el fuego a veces. Vamos a tener que pasar por pruebas muy serias, pero eso no debe de asustarnos. ¿Sí? Eso debe, al contrario, de hacernos aferrarnos más a nuestro Señor Jesucristo.
Sí, Pedro sigue diciéndonos aquí en el capítulo 2, comenzando con el versículo 9, sigue hablándonos acerca de lo que somos en Cristo Jesús, porque quiere que estemos bien seguros de lo que somos, para que cuando las pruebas de las cuales va a hablar lleguen a nuestra vida, no nos hagan pensar de que somos algo diferente, o que el Señor no está con nosotros, o que de alguna manera le hemos fallado o algo, sino que nos agarremos, como les estaba diciendo, más a Él. Versículo 9, Pedro sigue diciendo en primera de Pedro capítulo 2, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Noten cuántas cosas hay ahí que nosotros somos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No se imaginan lo profundo que todo eso es? ¿No se imaginan todo lo que eso significa para nosotros? ¿Qué quiere decir que somos linaje escogido? ¿Sí? Esto quiere decir que según la fe venimos de una larga línea de personas escogidas. Si no somos necesariamente descendientes de personas escogidas, pero venimos de una larga línea de personas escogidas, que fueron escogidas así como nosotros fuimos escogidos, y que nosotros fuimos escogidos así como ellos fueron escogidos también. ¿Y saben con quién comienza esa larga línea de personas escogidas? ¿Alguien sabe? Con Abraham. Con Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, que vivía entre una nación idólatra que no conocían a Dios. ¿Se acuerdan cómo el Señor lo escogió a él, lo eligió a él para decirle: Abraham, quiero que dejes a tu padre, quiero que dejes a tu parentela, quiero que dejes esta tierra y te vayas a una tierra que yo te voy a mostrar? ¿Han tratado o han visto cuál fue la razón por la que Abraham fue escogido por Dios? Les digo la razón por la que fue escogido por Dios. Porque Dios quiso escogerlo. No hay ni una buena razón por la cual Dios haya escogido a Abraham, excepto que Él quiso escogerlo. Él quiso elegirlo. Ahora, si nosotros venimos de ese linaje, podríamos preguntar: ¿por qué me escogió Dios a mí? ¿Qué tenía yo que ofrecerle? ¿Qué podía hacer yo por Dios que decidió elegirme a mí? ¿Saben por qué los eligió? ¿Saben por qué nos eligió? Por la misma razón que eligió a Abraham. Porque así lo quiso hacer. A pesar de que no teníamos nada que ofrecer, a pesar de que no traíamos nada bueno con nosotros, a pesar de que como Abraham vivíamos en Ur de los Caldeos, por así llamarle al mundo en el cual nosotros nos estábamos desenvolviendo, y éramos idólatras igual que el resto del mundo, porque teníamos muchos dioses delante de los cuales nos postrábamos, excepto el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces somos linaje escogido, ¿sí? Pero no quiero que tomen mis palabras y digan: ok, es cierto, pastor, ya lo entendí. Quiero que vean que la Biblia nos dice eso. En Gálatas capítulo 3, los versículos 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios, ¿sí? Cuando el Señor le dijo que saliera de la casa de su padre y su parentela y se fuera a una tierra que le iba a señalar. Abraham creyó a Dios, y cuando le creyó a Dios y salió de su tierra, esta fe que puso en lo que Dios le había dicho, le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Versículo 7 sigue diciendo: sepan por tanto que los que son de la fe son ¿qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos o gentiles, dice la Biblia Reina Valera 60, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se fijan? Así es que somos del linaje de Abraham. Podemos decir que Abraham es nuestro padre en la fe. Y que así como nuestro padre en la fe fue elegido, no por nada especial que fuera o por algo que podía agregar a la bendición de Dios, sino porque Dios simplemente decidió que Él era, así nos escogió a nosotros. Quiero que piensen en eso. No teníamos nada que ofrecer, no había nada bueno en nosotros, pero Dios dijo: yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti, y yo te elijo a ti, y yo te escojo a ti para mi equipo, para que seas parte de mi familia, para que seas parte de mi pueblo.
Señor, pero ni siquiera sé de qué se trata el juego. Abraham no sabía dónde iba a ir, pero Dios le prometió que le iba a dar una tierra. Y Abraham por fe salió creyéndole a Dios y Dios le contó eso por justicia. En Romanos 3, los versículos 11 y 12, Pablo escribe: entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es el padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, esta es una parte muy importante, porque ¿cuándo le fue tomada por justicia la fe a Abraham? ¿Antes o después de circuncidarse? Antes. ¿Sí? Y la circuncisión simplemente fue ¿qué? La señal de que él había creído. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque hay mucha gente que dice: no, si en realidad vas a ser salvo, te tienes que bautizar. Si en realidad vas a ser salvo, tienes que hacer esto. Creer en Cristo y agregarle aquello. Creer en Cristo y luego tienes que hacer buenas obras y luego tienes que ir a la iglesia todos los domingos y todos los martes y o cuando sea que hay servicio, y tienes que leer tu Biblia. ¿Saben qué? La salvación viene por fe solamente, en Jesús solamente. ¿Sí? Pero así como la circuncisión fue dada como una muestra, como un sello de que Abraham había creído, todas esas cosas que les estoy hablando es lo que hacen que se vea que en realidad hemos creído a Dios. ¿Sí? Entonces nos bautizamos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Vamos a la iglesia no para ser aceptados por Dios, sino porque hemos sido aceptados entre su pueblo. ¿Sí? Le cantamos, le alabamos a Dios, etcétera, etcétera, no para que Dios vea cuánto le adoramos, sino que lo hacemos por agradecimiento a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Damos ofrendas no para que Dios nos recompense y nos dé más por lo que hemos dado, sino que le damos porque estamos agradecidos de que todo lo que tenemos viene de su mano a la nuestra, y en gran proporción o pequeña proporción la tenemos porque Él es bueno y misericordioso con nosotros. De nuevo Pablo a los romanos les dice en Romanos 4:16: por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley, que son los judíos, como para los que son de la fe de Abraham, que somos los gentiles, el cual es Padre de todos nosotros, gentiles o judíos. ¿Sí? Así es que sí, todos somos descendientes de Adán y Eva, ¿cierto? Y por esa descendencia somos pecadores, porque de ellos heredamos la naturaleza pecaminosa. Pero todos somos del linaje de Abraham, o sea que venimos de la línea de Abraham, que fue elegido por Dios simplemente porque Dios quiso, y Él nos eligió a nosotros simplemente porque Él quiso. Y qué bueno que no se fijó en lo que éramos y en quién éramos y cómo éramos para elegirnos, ¿no es cierto? Porque créanme, yo con lo que yo sé de mí mismo nunca me hubiera elegido para ser parte del pueblo de Dios, pero Dios me eligió. Así es que, ¿verdad? Por eso nos tenemos que aguantar los unos a los otros, por así decirlo, ¿sí? Porque Dios nos eligió para ser parte de este cuerpo. Él fue el que nos puso aquí. Y si nos despreciamos los unos a los otros, no importa de qué color seamos o de qué nacionalidad o qué lengua hablemos o cómo sea nuestra cultura, si nos despreciamos los unos a los otros, estamos despreciando a aquellos que Dios escogió para ser parte de su pueblo, parte del cuerpo de Cristo. Y cuando lleguemos a reconocer eso, ¿sí? Es cuando va a haber igualdad entre las razas, es cuando va a haber igualdad, ¿sí? Entre las diferentes clases sociales, es cuando va a haber igualdad entre todas las personas del mundo. Cuando nos demos cuenta que como pueblo de Dios hemos sido escogidos por Él y no tenemos por qué despreciar a nadie simplemente porque es un poco más morenito, es un poco más blanquito, o tiene el pelo chino, tiene el pelo lacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego noten que dice que somos real sacerdocio. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? Quiere decir que somos sacerdotes del Rey.
Somos sacerdotes del Rey. No, yo no sé si alguna vez se han visto ustedes como sacerdotes y sacerdotisas, pero somos sacerdotes del Rey. Sí. Estamos aquí en el mundo ahorita para representar al Rey como sacerdotes. Representar a los hombres, representar delante de los hombres, representar delante de la humanidad a Dios como sus sacerdotes. Que eso era lo que el sacerdocio tenía como trabajo, representar a Dios delante de los hombres y representar a los hombres delante de Dios. Nosotros somos sacerdotes del Rey. Y ese fue el propósito de Dios desde el principio al adquirir un pueblo para sí mismo de entre los hombres. Quería darse a conocer a los hombres. Y por eso escogió a Abraham y por eso escogió a su descendencia y por eso nos ha escogido a nosotros hoy, para que seamos esos sacerdotes que estemos aquí para representar a Dios delante del pueblo, delante de la humanidad. En Éxodo 19:6 dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo, y estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Ahora, quiero hacer una advertencia como sacerdotes del Señor. ¿Sí? No debemos de buscar hacer que la gente delante de la cual representamos a Dios se convierta en una copia de lo que nosotros somos. ¿Escucharon eso? No debemos de buscar que la gente delante de la cual estamos tratando de ser, de representar a Dios delante de ellos, se convierta en una persona como nosotros. Porque es una de las cosas uno de los grandes errores que se cometen. Que hablamos con alguien, lo queremos que reciba a Cristo y luego queremos que se comporte exactamente como nosotros, que adore al Señor exactamente como nosotros, que les gusten las mismas canciones espirituales que nos gustan a nosotros, que se peinen como nosotros, que se vistan como nosotros, que anden como nosotros. ¿No se dan cuenta que muchas de las religiones del mundo eso es lo que pasa? Todos se visten igual, todos se peinan igual. Todas las mujeres traen las mismas faldas largas y los hombres andan de tacuche porque si no, entonces ¿saben que eso no es lo que Dios quiere? Una de las cosas ¿qué pasó? Vamos a hablar de aquellas personas, de los sacerdotes que vinieron con los conquistadores a la América, a las Américas, a convertir a los indios. ¿Qué fue lo primero que trataron de hacer? Quitarles sus costumbres, quitarles sus culturas, quitarles su lenguaje, quitarles su manera de vestir, quitarles todo lo que era de ellos y convertirlos ¿en quién? En lo que los sacerdotes decían que tenían que ser. El cristianismo no se trata de convertir a la gente a que sean como los que somos de Calvary Chapel San Diego. Si viene a Calvary Chapel San Diego en español, yo no le voy a decir que el único zapato que puede usar es Vans, que los únicos pantalones que puede usar son Levi's. ¿Sí? Que tiene que tener un corte de pelo así bien chilaquil. Y si no tiene pelo, que se compre una peluca. No, escuchen esto, ¿ok? Escuchen, no nos tenemos que parecer los unos a los otros. Tenemos que parecernos todos a Cristo. Sí, eso es de lo que se trata. Pero a veces no solamente queremos convertir a la gente a Cristo, sino que la queremos convertir en un mini-me. Cálmate, Rudy. Y luego te sientas allá mero enfrente. Entonces, somos sacerdotes de nuestro Dios, amén. Y estamos aquí para manifestar a Dios, al hombre, quién es Dios, para enseñarle al hombre quién es Dios. Pero quién es Dios y quién es Cristo, no quiénes somos nosotros, ¿sí? Y no debemos de buscar transformar a la gente en lo que nosotros somos, porque a lo mejor ellos piensan muy diferente que nosotros. ¿Sí? Y debemos de respetar los unos a los otros. Sí, nosotros venimos de una raza, ¿verdad?, hispana, en la cual hay muchas culturas, hay muchas maneras de hablar, muchos tipos de comidas, etcétera, etcétera. Y a veces cuando oímos a algunos de nuestros hermanos centroamericanos o sudamericanos hablar, pensamos, están acabando con la lengua castellana, qué bárbaro, están
Pero ellos hacen lo mismo con nosotros, ¿sí? Les he hablado de cuando fui a Perú, ¿verdad? Y cada vez que alguien me llamaba y me decía, Pastor Carlos o Carlos, yo decía, mande. Porque así me enseñó mi mamá y mi papá, cuando alguien me hablaba, especialmente si no, mande. ¿Y saben qué me preguntaron una vez? Oiga, ¿usted es militar o qué? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien le dice mande, nomás falta que se ponga firme y salude. Tenemos diferentes costumbres, comemos diferentes cosas. Eso no hace de nuestros hermanos, sí, menos que nosotros, ni a ellos más que nosotros. Tampoco debemos de respetar nuestras culturas y debemos respetar nuestras lenguas y debemos de respetar todo lo que somos como mexicanos, peruanos, guatemaltecos, etcétera, etcétera. Pero todos debemos de ser o debemos buscar ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego nos dice que somos nación santa, quiere decir separada para el servicio de Dios, diferente a los pueblos que hay a nuestro alrededor, diferente del mundo, ¿sí? Diferentes del mundo. No somos como los demás pueblos, no somos como las demás religiones, ¿sí? El Señor le dijo a Moisés y Moisés al pueblo de Dios en Deuteronomio capítulo 7, los versículos 6 al 8, tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. Qué bárbaro, qué directo el Señor aquí, ¿no? Sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso Él los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Entonces el Señor los ha sacado con su mano poderosa, los sacó de ahí, Él los liberó. Todos nosotros hemos sido liberados, por así decirlo, de la mano del faraón. ¿Quién era nuestro faraón? Satanás. ¿Quién era el que nos tenía esclavizados? El pecado. ¿Sí? Y nos ha liberado y nos ha hecho un pueblo santo, una nación santa. ¿Sí? Eso no quiere decir que flotemos al andar. Eso no quiere decir que vamos a tener las manos siempre puestas así como ¿verdad? Como ustedes saben cómo, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios nos ha separado como su pueblo para ser una nación que le sirve a Él, que está dispuesta a hacer lo que Él nos llame a hacer, porque somos suyos, porque eso es lo que nos dice, somos un pueblo adquirido por Dios. Sí, quiere decir adquirir, quiere decir comprar u obtener por medio de un precio. Así es que Dios no nomás nos escogió, no era nada más de escoger y decir, ven. Había que redimirnos también, había que comprarnos también, porque estábamos completamente vendidos al pecado y Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces primero tenía que liberarnos del pecado, redimiéndonos, pagando por nosotros, para luego santificarnos y convertirnos en las personas que Él puede usar, como esas piedras vivas de las cuales Pedro habló en nuestro estudio de la semana pasada. Fuimos adquiridos por Dios. Deuteronomio 14:2 dice, tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios. Entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Le pertenecemos a Él. Y cuando algo nos pertenece, ¿qué podemos hacer con ello? ¿Qué podemos hacer con ello? Cuando algo nos pertenece, ¿qué tenemos permiso de hacer con ello? Lo que queramos. Ande, pues ahí ya está un poco difícil, pastor. Porque no sé qué es lo que quiera Dios. Entonces la pregunta es, ¿le pertenece o no le pertenece? ¿Es de Él o no es de Él? Porque si es de Él, entonces Él puede hacer con usted ¿qué? Qué bueno que lo reconocen. ¿Sí? Porque a veces Dios puede pedirnos cosas muy difíciles. Pero somos de Él. Él nos compró.
Él nos compró. ¿Se acuerdan lo que Pedro nos dijo en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 al 20? ¿Sí se acuerdan? Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Notan ahí? Se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Cuánto hace que se manifestó Jesús y que Jesús murió por la humanidad, murió por nosotros para pagar por nuestros pecados y redimirnos de nuestros pecados? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo hace? Un par de miles de años, ¿verdad? Quiere decir que desde entonces estamos ya en los últimos tiempos. Y si antes, hace 2000 años, estábamos en los últimos tiempos, ¿qué tan cerca estaremos hoy de lo último de los últimos tiempos? En Tito 2:14, hablando de Jesús, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Noten, se dio por nosotros, ¿sí? Y nos redimió, ¿sí? Y nos purificó y nos está santificando. Y ahora como pueblo de Él, entonces debemos ser celosos de buenas obras, pero no para ser redimidos, sino porque somos redimidos. ¿Y cuál fue el propósito para el cual Él nos escogió, por el cual Él nos adquirió, por el cual Él nos ha hecho un reino de sacerdotes, por el cual Él nos ve como una nación santa o apartada para su servicio? ¿Cuál fue ese propósito? Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida, pastor? Necesito que por favor me ayude a orar para saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Ok, diferentes cristianos hay diferentes propósitos para nuestra vida. ¿Sí? Pero aquí nos da el propósito para el cual nos escogió, nos redimió, nos santificó y nos está convirtiendo en lo que nos está convirtiendo a todos. Y ese propósito es para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el que cada uno de nosotros estamos aquí todavía. Ese es el propósito por el cual cada uno de nosotros todavía tenemos aliento de vida hoy. Y por el cual el Señor, si es que decide que no va a arrebatarnos de aquí y llevarnos al cielo antes de que salgamos, nos va a permitir salir a la calle de nuevo e ir a nuestra casa, e ir a comer a algún restaurante, e ir a reunirnos con algunos amigos. El propósito es para que saliendo de aquí vayamos y anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? A buscar las oportunidades para hacerlo. A encontrar esas citas divinas, a estar atentos a esas citas divinas que Él ya ha preparado de antemano para que cuando salgamos de aquí nos encontremos con ellas y les hablemos y les digamos, mira, qué bárbaro, quiero contarte algo que me enseñó Dios a mí hoy, que nunca lo había visto de esa manera. En serio, antes de hoy nunca había pensado en todo lo que implica adorar a Dios y alabar a Dios. No es solamente música, hay tantas cosas. Nunca me había puesto a pensar que yo no tenía nada que ofrecerle a Dios, que no había ninguna buena razón por la cual me escogiera, pero me escogió. Y tú puedes también ser de los elegidos de Dios. No, yo no quiero nada con tu Dios. Es porque no eres de los elegidos. Pero ¿por qué no? Yo quiero ser elegido. Pues acércate a Él. No, pero es que no. Pues porque no eres de los elegidos. A ver quién gana. Pero quiero que sepas que Dios te ama. Y si tú doblas la rodilla delante de Él
e invocas el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que serás salvo. Y te sacará de las tinieblas en las que te encuentras ahorita y te va a llamar a su luz admirable. Ese es el propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso alabamos al Señor. ¿Sí? No se trata de cantar nada más, sino se trata de que en los cantos y en los salmos y en todo ello demos a conocer a toda la tierra quién es nuestro Dios. Primera de Crónicas 16, versículos 8 y 9 dice: alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras, canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas. Y eso es lo que la verdadera alabanza es. Proclamar las maravillas de Dios, dar a conocer a los pueblos por medio de nuestros cantos, sí, las obras que Él ha hecho. A menudo tenemos tantos cantos en la iglesia que son tan emocionales y tan, oh Señor, te prometo, oh Señor, te amo, oh Señor. No tiene nada de malo, ¿ok? No estoy diciendo que tiene nada de malo. Pero eso se trata de qué, de lo que yo quiero hacer por el Señor, ¿no es cierto? Se trata de lo que yo le prometo. ¿Cuántos le han fallado en alguna promesa al Señor? No levanten la mano nada más. No levanten la mano porque los demás van a saber. Ok, vamos a hacerla de otra manera. ¿Alguien nunca le ha fallado al Señor después de hacerle una promesa? Entonces la alabanza debe ser de proclamar su nombre, de hablar de las maravillas que Él ha hecho, de hablar de su poder, de hablar de las obras que Él ha hecho, especialmente en nuestra vida, porque esa es la experiencia que tenemos con Él, ¿verdad? En el Salmo 107, versículos 1 y 2 dice: alabemos al Señor porque Él es bueno. Noten que tiene que ver con Él, porque su misericordia es constante. Qué bueno que es constante, porque si no ya hubiéramos sido destruidos algunos de nosotros. El versículo 2 dice: que lo afirmen los redimidos por Dios. ¿Cuántos hemos sido redimidos por Dios? Ahora sí levanten la mano. Amén. Entonces debemos estar afirmando estas cosas, hablando de estas cosas. Los que salvó del poderoso enemigo. En el Salmo 66, los versículos 16 y 19. Ustedes todos, los que temen a Dios, vengan y escuchen lo que Él ha hecho conmigo. Vengan. Escuchen, quiero darles mi testimonio, quiero decirles lo que Dios ha hecho conmigo. Con mis labios le pedí ayuda, con mi lengua exalté su nombre. Si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero lo cierto es que Dios me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Mis hermanos, no debemos de, como decimos en Mexicali, no debemos de clavarnos en todo lo que está pasando allá afuera y en lo que nos quieren prohibir y en lo que nos quieren decir que no debemos hacer. No, debemos de clavarnos en el Dios Todopoderoso en el cual hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza. Sí. Por eso lo alabamos. Por eso lo glorificamos. Por eso exaltamos su nombre. Y esta es la razón por la cual el Señor sí nos ha escogido. Nos ha hecho un real sacerdocio. Nos ha hecho una nación santa. Nos ha hecho un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es mi oración que hoy, al salir de este lugar, nos demos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, está haciendo en nosotros y que quiere hacer a través de nosotros. A pesar de todas las restricciones que se nos quieren poner, a pesar de las pandemias que hay allá afuera, porque créanme, esta no va a ser la última, va a haber otras. Y va a haber otras cosas que van a querer alejarnos de Dios y que van a querer separarnos de los miembros del cuerpo de Cristo, pero no van a poder, porque si somos verdaderamente los elegidos de Dios, siempre vamos a buscar la forma de estar reunidos adorando a Dios.
Cuando los cristianos fueron perseguidos en Roma, ¿qué hicieron? Fueron y se escondieron en cuevas, en las catacumbas, ¿sí? Adorar a Dios. Cuando Pablo y Silas fueron puestos en la prisión en Filipo, ¿qué era lo que se oyó toda la noche? Alabanzas a Dios. Sí. Si nosotros nos callamos, ¿qué dice Jesucristo? Las piedras hablarían. Espérense. Pero Pedro nos dice que debemos ser como piedras vivas, ¿verdad? Entonces no nos pueden callar. Porque aunque fuéramos piedras, que lo somos, yo más que otros, de todas maneras no podemos callar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Vamos a orar.